Estamos con nuestros invitados, Washington Chan, nuestro especialista que nos acompaña por segunda vez. Siempre es un gusto tenerte entre nosotros y felicitándote por la nueva responsabilidad, desde luego, que has asumido, y esperamos que te vaya muy bien, aunque bueno, está hasta sobra decirlo. Sé que vienen nuevos proyectos para la ciudad. Mónica Tumbaco, ¿qué les puedo decir? Un referente dentro de lo que es la empresa. Esa fuerza realmente, algún rato conversaremos detenidamente de todo lo que ella significa, no solamente para el sector, sino para una ciudad. Realmente es de esas mujeres que han empezado con una idea y con el deseo realmente han logrado y han llegado muy lejos. Ahora como presidenta de la Cámara también, CEO de Fajas Renova, y bueno, esperamos también verle en otros sitiales bastante importantes. Con esta bienvenida, realmente para nosotros es un gusto presentar este programa especial donde vamos a hacer un análisis del ranking de las 500 empresas. En ese sentido, nada más que para poner como antecedentes, sí me gustaría que la gente entienda cuál fue el contexto del año 2022, porque en base a eso justamente se elabora el ranking con la fuente de información que es el SRI y también la Superintendencia de Compañías. En ese sentido, pues, inicia una avanzada de la delincuencia en el año 2022, hecho que realmente nos ha causado un freno en el sector productivo. Inicia también una crisis política con la salida de la presidenta Guadalupe Llori de la Asamblea, un paro indígena de 18 días que realmente nos afectó muy fuerte en el sector productivo, la guerra mundial entre Rusia y Ucrania también, esto también nos complicó. El crecimiento del Ecuador en el PIB fue de 2.9% según el boletín del Banco Central de diciembre. El empleo adecuado creció en 1.8 puntos y la tasa de pobreza a nivel regional se elevó en 27.5%. Para poner un poco en contexto el año 2022, esto nos da ya luces de cómo se comportó. Sin embargo, también hay cifras muy decisivas. Bienvenido, Guachito. ¿Qué nos puedes mencionar de cómo tuviste la empresa, el desarrollo de la empresa en el año 2022? Muchas gracias, William, por la invitación. Igual gracias a Ruth, un gusto poder compartir con Mónica este día. Para mí realmente es un honor el poder estar en el programa por segunda ocasión. Recuerdo que ya han pasado algunos programas, tuve la oportunidad de estar en el segundo programa, así que aprovecho para felicitarles por el éxito que está teniendo el programa con sus invitados y con todo lo que están haciendo. Y les deseo que sigan de esa manera. El 2022 tú lo has comentado, creo que ahondar en el análisis de cómo fue el 2022 a lo mejor no es lo necesario en este momento. Más bien yo me enfocaría en decir que el 2022 las empresas, frente a todas esas circunstancias que tú manifestaste, que es una suma de aspectos lamentables y negativos, yo creo que las empresas que nos fue bien, fuimos aquellas que supimos que a pesar de las circunstancias, de todos estos factores exógenos y adversos, tuvimos la prolijidad de hacer un análisis adecuado de hacia dónde teníamos que dirigir nuestros esfuerzos. Del ranking que presenta la revista, yo me he podido fijar de que las empresas que destacan en los distintos análisis, ¿no? Son empresas que supieron, desde mi interpretación, desde mi análisis, supieron definir a qué segmentos, en qué momentos y de qué manera teníamos que hacer las cosas. Es decir, el 2022, en mi criterio, fue un año en el que, hablando por la empresa en la que yo trabajaba en ese momento, supimos identificar las oportunidades que nos presentaban
las distintas circunstancias adversas que el país tenía en los distintos momentos del análisis que tú hiciste hace un momento. Entonces, el 2022 fue un año en el que nos dejó una serie de lecciones importantes que las hemos ido capitalizando en el 2023. Y yo siempre diré que las circunstancias que se presentan adversas deben permitir a los empresarios encontrar cómo, frente a esas circunstancias adversas, vamos definiendo tácticas y estrategias que nos permitan ir avanzando. De ahí que en el 22, en el caso de mi empresa y de muchas empresas, felizmente, se pudieron capitalizar algunas oportunidades que ofrecen, ¿no? No por algo hay esa famosa frase japonesa que dice que las crisis ofrecen oportunidades, y yo creo que siempre van a haber oportunidades en las crisis. Y lo importante es, para ir culminando este análisis inicial de mi parte, comentarles lo que hicimos en nuestra empresa. En nuestra empresa dijimos, las circunstancias son críticas, las circunstancias son difíciles, tenemos que encontrar oportunidades. Y nos sentamos más allá de ponernos tristes o contrariados de la situación. Nos pusimos a aplicar lo que yo siempre digo en la vida personal de uno, aplicar en la vida empresarial, ¿no? Aprender a vivir con lo inevitable, no a cerrar el aserrín. Y si teníamos un limón en ese momento, había que hacer una limonada. Y nos fue bien. El 2022, a pesar de las circunstancias adversas, capitalizamos las oportunidades, así como lo hicieron muchas empresas que están en el ranking de la revista, y eso nos sirvió para que en el 2023 consolidemos esas buenas decisiones, esas buenas tácticas, y hayamos logrado cerrar también un 2023 de muy buena manera. No como hubiésemos querido, eso hay que estar claros. En el 2022 teníamos otros planes, otros objetivos, 2023 también, pero lo hicimos de tal manera que terminamos mejor de lo que hubiese sido si no adoptábamos una posición de analizar tácticas y estrategias frente a ese entorno totalmente adverso. ¿Qué oportunidades, Mónica, y con la bienvenida del caso, qué oportunidades, como acaba de decir Guachito, se pudieron vislumbrar en esa época? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. De verdad, es un gran honor aprender cada día más y estar con personas como ustedes, que con una simple conversación uno parece que les solucionara en la vida. De verdad. Sí, muy interesante. Y bueno, siempre después de la pandemia dejó grandes retos, grandes desafíos, pero creo que hay que estar muy atento a todo lo que está pasando siempre nacional e internacionalmente. En el 2022 nosotros logramos de alguna manera colocar producto por la tendencia online, por la tendencia de que todo el mundo estaba en sus casas. Teníamos previamente, años anteriores, desarrollado los canales digitales. Teníamos desarrollado ya una persona que asista virtualmente a las necesidades de los clientes, pero no funcionaba. O sea, realmente no se lo ocupaba. Fue una gran ventaja haber estado haciendo esa prueba-error durante mucho tiempo, buscando que funcione. Y justamente en ese momento, pues, las oportunidades se nos vino porque todo el mundo necesitaba un servicio a domicilio, todo el mundo necesitaba, y las tiendas que nosotros tenemos a nivel nacional funcionaron como bodegas para poder surtir. Después, internacionalmente pudimos exportar también el producto. Conseguimos un cliente en Estados Unidos y desde el 2020 al 2022 estuvimos en crecimiento, pero el 2022 tuvimos un gran revés justamente por el tema de las exportaciones, a los cuales ya se les quitó se le puso ciertos aranceles a nuestros textiles. Entonces nos complicó pues las ventas y la distribución en ese país. Entonces, de lo que íbamos creciendo, pues totalmente fue un revés total. El que nosotros buscamos, bueno, sabemos que nuestro producto tiene acogida, sabemos que hemos venido creciendo, entonces ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder sortear estos problemas, sortear estas dificultades, sortear este mercado? Porque si algo ya hicimos es probar que funcionaban, que tenía acogida nuestro producto, que había mercado. Entonces tuvimos que nosotros reinventarnos, y fue justamente acá donde también con el apoyo de la Cámara Americana pudimos nosotros crear nuestra compañía allá. Pudimos darnos cuenta que era muy difícil crecer en ese mercado si nosotros hacíamos una exportación FOB desde acá, desde el país, porque no todo el mundo quiere comprarle contenedores grandes y no todo el mundo es un importador americano que está dispuesto a comprarlo, y llegar a esos importadores grandes también era complicado. Entonces buscamos la estrategia de crear pues la compañía allá en Miami para nosotros exportar a nuestra propia compañía allá, pero con presencia en Miami, poder distribuirla. Entonces eso fue
fue algo que nos ayudó a sortear, nos obligó a retarnos, fue un nuevo reto porque tuvimos que aprender muchas cosas. Si a veces digo aquí mismo en las empresas ya tenemos que saber de todo un poco y aprender allá y en otro lenguaje es mucho más complicado. Entonces son retos que a veces hay que tomarlos porque yo creo que las oportunidades existen, pero también requieren que nosotros a veces tomemos acciones diferentes porque no podemos tener los mismos resultados haciendo las mismas cosas. Entonces es importante reinventarnos y esto para nosotros representa un gran desafío porque obviamente ya representaba una pérdida de lo que estábamos exportando. Entonces simplemente nuestros clientes me dijeron, nos pones aquí, te compramos o simplemente compramos a otro. Entonces sí nos quedaba un gran desafío ahí, sí nos quedaba como reinventarnos. Tuvimos que pasar un tiempo en el que hubieron pérdidas, aprendizajes, porque todos estos retos no es que vienen de la mano del éxito, siempre vienen de caídas, de fracasos, de luchas y de sortear todos estos inconvenientes. Y sumado pues a los problemas que cuando en el Ecuador se dan estos paros que también no nos permiten a veces cumplir, es muy retador para las empresas, pero yo creo que aquí tiene que prevalecer el espíritu valiente de todos los emprendedores, los empresarios, que con las cartas que nos den tenemos que aprender a jugar, o sea, no hay otra alternativa para nosotros. Sí, es o buscarle la manera de que las cosas resulten o buscarle la manera de que las cosas resulten, sea como sea. Entonces, en ese buscar se pierde dinero, se pierde tiempo, se pierden muchas cosas, pero sin embargo, para este año, ya 2023, hemos podido irnos consolidando poco a poco, logramos ingresar a Amazon justamente por esta estrategia, hemos logrado mandar el producto para allá y poco a poco pues vamos aprendiendo cada día más. Hemos logrado participar ya en ferias de Washington, en ferias en Queens, hemos estado en New Jersey, hemos ido a San Diego también, estamos preparando mejores estrategias, estamos cada día aprendiendo un poquito más cómo mejorar pues este posicionamiento también, que es un mercado bastante grande y que también pues tiene muchos competidores, también que nos exige cada vez a nosotros reinventarnos más y crear nuevas cosas. Es muy interesante lo que nos cuentan. Yo en realidad me siento súper fascinada porque en todo lo que dijeron ustedes están claves desde la parte teórica de emprendimiento y ecosistema que sirven como para ponerle una base a esta conversación. Yo quiero ir hacia atrás porque es importante entender que un análisis del año 2022 tiene que tomar en cuenta los históricos. Y ahí creo que muchas empresas son flojitas. El análisis histórico es súper importante para entender cómo se comportó tu empresa y en función de eso cómo se comportó el entorno y a partir de eso tomar decisiones. Pero yo creo y me encantaría hablar de cómo cambió la mentalidad y la cultura de los empresarios después de la pandemia. Yo creo que todo lo que vivimos en 2021, 22, 23 es el resultado de un año 2020 que fue desastroso. Y coincido con Washington que dice en japonés la palabra oportunidad es la misma que es la crisis, exactamente. Entonces, yo quisiera hablar un poco de eso, entender cómo ustedes tienen esta visión de reinventarse, de poder entender que las cosas no van a poder seguir siendo como eran antes, porque yo creo que ahí está la clave de los que crecen y los que no. Creo que los que están estacionados y deciden estacionarse en un lugar son los que pierden, los que perdieron y muchos de ellos desaparecieron posterior a la pandemia. Pero ahí, Washington, ¿qué tan importante es poder reinventarse y qué has detectado tú como consultor de negocios en un cambio de comportamiento y de cultura orientada hacia el emprendimiento y la innovación en tus clientes? Bueno, yo creo que muchas gracias. Mónica ya dijo, creo que nos contestó la pregunta antes que se le haga la pregunta, ¿no? Cuando nos comentó de todo lo que ella... Visionaria. Sí, de todo lo que ella hizo para enfrentar los retos que tuvo. A ver, yo lo que considero que se dio en las empresas que tuve la oportunidad de estar de cerca, en algunas brindar consultoría y en otras estar directamente vinculado. El planteamiento fundamental fue sí, de que el mundo cambió después de la pandemia.
y de que no solamente era un cambio en el sentido de encontrar en el tema digital, en la venta a través de las tiendas virtuales, en el delivery y en todos esos procesos que se vivieron en el 2020 y posterior al 2020, estaba la solución. En mi concepto, la solución, y digo, gracias a Dios nos fue bien con las empresas que se brindó la consultoría y la empresa que brindo mis servicios de manera permanente, nos sirvió mucho el replantearnos el tema de que estaba cambiando un poco la segmentación de mercado. Estaba cambiando el buyer persona, es decir, teníamos que identificar ese cliente post pandemia, ¿quién era? Porque había un cliente antes de la pandemia y definitivamente hay un cliente post pandemia. Entonces teníamos que primero entender quién es el cliente post pandemia. ¿Por qué compra lo que compra? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué hace lo que hace? Entender entonces ese segmento de mercado al que nosotros queremos llegar, cómo debemos llegarlo y de qué manera. Porque yo vi muchos fracasos en empresas que pensaron que la solución estaba exclusivamente en tener su tienda virtual, en hacer e-commerce o en empezar a tener ese tipo de contacto. Esa era parte de la solución. Pero la solución necesitaba entender a quién le ibas a vender, por qué le ibas a vender, cómo le ibas a vender y qué le ofrecías posteriormente. Entonces habría que entender, como siempre yo digo, entender al consumidor. ¿Sí? Entonces no se trataba solamente de aplicar esas herramientas. Yo conozco empresas que sin necesidad de haber aplicado la herramienta tecnológica, sin haber tenido una tienda virtual, un e-commerce o ser expertos en eso, les fue muy bien luego de la pandemia. 2021, muy bien. 2022, muy bien. ¿Por qué? Porque creo yo, soy un convencido, y hay esos casos, como casos inclusive de estudios de la universidad, que demuestran que cuando nos sentamos en la mesa hicimos una segmentación distinta, identificamos el perfil del cliente, identificamos el producto con el que debíamos llegar al cliente, las cosas fueron fluyendo. Pero para todo esto hubo un elemento que para mí me parece que es crucial, y es el elemento relacionado con el cambio de mentalidad de nuestros equipos. A partir del 2021, durante el 2022, fuimos preparando a nuestros equipos a tener una mentalidad que nos permita comprender que el mundo iba a ser otro definitivamente. Y que nos convenzcamos de que la receta que teníamos hasta el 2019 no iba a ser la misma receta que teníamos que aplicar a partir del 2020 y en los años posteriores. Y a partir de ese cambio de mentalidad empezamos a tener algo en las empresas que hice consultoría y en la que trabajaba. Y era el requisito sine qua non de que todos los días todo el mundo tenía que venir con una idea nueva que nos permita pensar en que la empresa tenía que reinventarse, en que teníamos que buscar nuevos nichos de mercado, en que teníamos que encontrar que este producto que antes se vendía a tal nicho, hoy día tiene que ser a tal nicho, o teníamos que importar un producto que antes no lo importábamos porque ahora ese nicho de mercado es el que nos interesa atender y es el que está necesitando, demandando ese producto. Entonces, comparto con Mónica cuando decía que las empresas tienen que reinventarse definitivamente. Y eso es lo que nosotros empezamos a hacer y creo que ahí estuvo la clave. Que la gente empecemos, como se dice popularmente, a cambiarnos el chip. Yo les decía en las empresas, les decía, a partir de este momento tenemos que empezar a capacitarnos para pensar en un mundo distinto, tener mente abierta, navegar océanos azules, ya no en océanos rojos, ser disruptivos, innovadores, creativos, desconectar el piloto automático, salir de la caja. Para mí ese fue un factor crucial, el cambiar la mentalidad de la gente y el decir vamos a prepararnos para lo que viene. Porque las empresas podrían haber traído un buen producto, podrían haber ingresado en tema de e-commerce o tener tiendas virtuales y todo. Pero si la gente seguía con el cassette o con el chip de antes, no íbamos a avanzar a ningún lado. Entonces yo trabajé mucho en la gente, trabajamos mucho en equipo para entender que se nos venía un mundo distinto. Y me recuerdo, con esto voy terminando, me acuerdo que yo les decía en las empresas a los chicos en las reuniones que tenía, yo creo mucho en el factor humano. Para mí las empresas son lo que son su gente. Sí, el producto es crucial, el producto es fundamental, el servicio es fundamental, pero yo necesito tener un equipo de gente que esté totalmente convencido de lo que hacemos, que viva con pasión lo que se hace, que esté dispuesto a enfrentar el día a día y a caminar ese medio kilómetro más, no solo el kilómetro. Y yo me acuerdo, decía que con esto voy terminando, que yo les decía a los chicos de que yo necesito personas que estén siempre pensando
¿sí? De que vamos a poder llegar a los objetivos que nos propongamos en la medida de que estemos convencidos de nuestras capacidades y de que tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Mónica también decía una frase que, si no recuerdo mal, es de Albert Einstein, que decía: si sigues haciendo las cosas de la manera que siempre lo has hecho, no vas a conseguir resultados distintos. Y eso es lo que empezamos a hacer en las empresas. Y yo ratifico, y podría discutir de esto muchísimo porque tengo evidencias, y las cosas se muestran con evidencias, no solo con palabras, como dicen nuestros amigos norteamericanos o los gringos, ¿no? While the talk, ¿no? Es decir, que uno camine lo que habla o predique con el ejemplo. Entonces yo le decía a mi gente: tenemos que mentalizarnos de que el futuro va a ser distinto y necesito gente que esté convencida de que todos los días tenemos que irnos, como decía Mónica, reinventándonos. Y ahí, en mi concepto, existe el gran factor que diferenció a las empresas con las que tuve la oportunidad, y a quienes agradezco de poderles brindar mi soporte, y a la empresa en la que trabajé, de poder haber capitalizado esas oportunidades que sí existieron en el 2020, que sí existieron en el 21, que sí existieron en el 22, existen en el 23 y van a seguir existiendo en el 24. Entonces, es ahí como yo puedo resumir qué es lo que hicimos, ¿no? Cómo trabajamos y dónde encontramos los mecanismos para salir adelante. Termino diciendo que coincido igual con Mónica: el camino no fue fácil, el camino fue difícil, ¿no? No es que todo fue color de rosa, hubieron dificultades. Pero tuvimos los arrestos para ir entendiendo que el camino iba a ser sinuoso, que el camino iba a ser complejo, y esa actitud de la gente, esa decisión de los accionistas y los directivos de las empresas nos permitió ir superando a los factores exógenos, los factores endógenos que también se fueron presentando. Creo que cuando las aguas son turbulentas es cuando realmente salen los buenos capitanes, ¿no? Los que permiten navegar hacia un puerto seguro. Es que yo creo que así va a ser siempre. O sea, no creo que nunca va a haber las condiciones perfectas para hacer nada, ni aquí ni en ningún otro país. Pero yo, atendiendo a muchos emprendedores y empresarios, yo creo y veo eso siempre en la gente, como que están esperando que de alguna manera las cosas se mejoren, que las cosas sean perfectas, que las cosas sean como ellos necesitan para que lo que están pensando hacer funcione. Y yo creo, y quiero como que tomar algunas de las palabras de algunos de los conceptos, porque creo que es importante ir asentando ciertos conceptos para los radioescuchas en términos de, primero, resiliencia. Nunca vas a tener las condiciones exactas ni perfectas, ni siempre la marea y la tormenta es lo que te activa. Yo no conozco a ninguna persona que ha vivido totalmente cómoda toda la vida y que de alguna manera le vaya súper bien. Eso si es que es Rockefeller y se heredó todos los millones. Pero en general, eso no es real. Entonces hay que ir desmitificando estas ideas que me parecen como medias locas de que en el momento en que sea perfecto yo voy a emprender. Y segundo, que me parece súper importante, es esta capacidad de entender a otros, y eso se llama empatía. Es la posibilidad de entender que esto no se trata de mí, ni de lo que yo quiero hacer, ni de mi gusto, ni de mis productos, porque la gente tiene que comprarme a mí porque yo soy lindo y bello. Me van a comprar en tanto y en cuanto esa necesidad que ellos tienen sea solucionada o no. Y eso también hay que tener mucha madurez para entenderlo. Y creo que eso va como que desencadenando que tú puedas ir entendiendo el mapita de cómo funciona hacer negocios. Y veo que Mónica tiene como esa claridad. Y en la experiencia ha ido encontrando esa claridad. Entonces, yo quisiera preguntarle a Moni, ¿cómo ves tú o cómo le puedes decir a la gente que, como tú, empezó siendo emprendedor, empezó haciendo un montón de esfuerzo, yendo contra la corriente, pero eres una empresaria que actualmente exporta? Tienes una empresa afincada en Estados Unidos, tienes una exportadora que está haciendo que llegues a mercados mucho más grandes y te has especializado en nicho. Cuéntanos, ¿cuál es la receta secreta para poder llegar a ese punto? Bueno, a veces es difícil decir a veces tal vez no me lo van a creer, la receta secreta. Yo creo que
todos tenemos muchos miedos cuando empezamos, cuando hay muchos miedos, y creo que tiene que ver mucho con que si uno de pronto lo puede, no lo puede hacer. Pero creo que yo digo que el éxito es algo que uno lo vive a diario en cada uno de su camino. Para mí, personalmente, yo soy una mujer creyente, soy una mujer de fe. Y yo creo que recuerdo en algún momento de mi vida, yo iba a migrar a España, porque no había trabajo y tantas cosas. Pero veía mucho a mi hijo y decía, yo no quiero separarme de él. Yo no quiero mandarle el dinero y no llevarle a la escuela. Yo quiero estar ahí. Y recuerdo que en alguna vez doblegué mis rodillas y le dije, Dios, dame la oportunidad. O sea, dame la oportunidad, ábreme el camino. Y si tú crees que yo puedo hacer esto, que yo puedo ayudar a mi familia, ayudar a las personas, y crees que puedo hacer, dame la oportunidad. Yo trabajaré lo que tenga que trabajar, guía mi camino. Y creo que tal vez para muchas personas, yo respeto mucho a los que crean o no crean, eso no es de religión, es de creer. Y siempre pienso que es el que cree, lo crea. Pero si no crees, no creas. Para mí ha sido fundamental creer. Para mí ha sido fundamental ese pilar. Y creo que muchas de las decisiones que yo tengo, y ha sido milagroso cuando yo digo que mi mejor socio es Dios, porque he tenido experiencias donde he tomado malas decisiones. Yo siempre digo, yo no soy una persona que puedo tomar decisiones solas y por mi propia voluntad, siempre las consulto. Y creo que me ha salvado de muchas, y a veces me he metido en muchos problemas, pero sé que de alguna forma también me ha ayudado a encontrar el camino y la forma. Y si de pronto yo puedo decir que la salsa secreta para mí ha sido esa. Esa ha sido. Obviamente, alguna vez una persona me dijo, claro, si fuera así, entonces los curas fueran millonarios y tuvieran empresas. Y yo dije, wow, si fuera así. Le dije, no lo sé, quizás cada persona tiene un propósito en la vida. Claro. Yo creo que quizás Dios puso también a esta semillita en todas las personas que pueden crear sus negocios, sus emprendimientos. Y a veces no lo hace porque tal vez nosotros seamos unos genios. Yo no me considero un genio. Creo que he conocido gente tan talentosa que sabe hacer unas planificaciones estratégicas, maneja unos archivos increíbles, y a veces yo con lo poco que pude hacer, yo lo único que digo, quizás Dios puso esa semilla en nuestros corazones, porque mucha gente depende de estos empresarios, de estos líderes, de estos emprendedores, para hacer también realidad sus sueños. Nosotros solamente somos un canal, nosotros solamente somos un medio para que otras personas, en mi empresa trabajan más o menos como 50 mujeres, todas ellas cabezas de hogar. Este trabajo no me ha dado Dios para que me llene los bolsillos de dinero, pero me ha dado la oportunidad de ver cómo esa persona da la educación a sus hijos, de ver cómo esa persona a través de este trabajo, de este sueño, también puede sacar adelante a su familia, puede comprarse su casita, está pagando los estudios de sus hijos. Entonces creo que nosotros como empresarios, como líderes, como emprendedores, ya sea desde que tenemos un negocio propio, una tiendita, una gran empresa, tenemos una gran responsabilidad con la sociedad, una gran responsabilidad de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, que es ese sueño, porque mucha gente depende de ese sueño para hacer muchos sueños realidad. Y creo que cuando nosotros también nos preparamos y en el camino nos rodeamos de gente también exitosa y sabemos escuchar, porque yo siempre digo, a veces les digo a las personas, no, si usted quiere sacar adelante su matrimonio, vaya y consulte con un matrimonio que ha tenido éxito. No vaya con el pana y el amigo que le va a separar, divorciado, porque no le va a dar un buen consejo, porque ni él lo pudo hacer, peor. Tal vez le va a decir cómo no se hacen las cosas, pero no sí cómo se hace. Lo mismo es en un negocio, ¿no? Entonces, si yo quiero saber qué le funcionó a esas personas, cómo están teniendo éxito, también puedo aprender los negocios que no le fueron bien, pero si quiero aprender de qué le fue bien, entonces voy y converso con las personas, escucho a esas personas que ya han andado un camino quizás más largo que el que uno tiene, que ya han pagado sus precios y uno evitarse ese camino. Entonces también creo que rodearse, escuchar. Hoy en internet tenemos mucha y abundante contenido para escuchar a mucha gente que nos puede aconsejar, pero es un poquito el momento de prepararse. Creo que mentalmente, espiritualmente, es muy importante emocionalmente cómo uno puede llevar, porque un negocio y tener la responsabilidad de tanta gente también te puede enloquecer. Decía una frase que alguna vez escuché, si eres bueno como persona,
cuando tengas mucho vas a ser una buena persona y vas a ayudar cuando tengas mucho dinero. Pero si eres una mala persona cuando tienes mucho dinero, también te va a hacer daño, sí, también te va a destruir. Entonces el objetivo en la finalidad, mi propósito no ha sido tener dinero, sino más bien ayudar a construir todos los sueños de las personas. Por eso nosotros tenemos también, y el éxito, como digo, el éxito ayudar, o ese propósito que nosotros hemos buscado, que hoy tenemos nosotros 7 franquicias a nivel nacional, de las cuales todas son mujeres, sí, que hoy son independientes a través de la marca, que les encantó el producto, que dijeron, Mónica, mira, me encanta lo que haces, me gusta, yo también quiero tener un negocio como el tuyo. Entonces vimos la posibilidad de que un negocio, en vez de que podamos nosotros contratar tal vez empleados, puede estar mejor administrado por una franquicia, por un dueño de negocio. Porque ¿quién mejor que el dueño del negocio para sacarlo adelante? Y eso también nos permitió tener un boca a boca y hacer que prácticamente nuestro negocio crezca y crezca mucho más sólido, sea mucho más sólido. Entonces creo que esos propósitos que creo y estoy firmemente convencida de que Dios ha puesto en nuestros corazones para ayudar al resto también a construir los suyos. Qué bonito. Sí, oye, realmente es un tema de análisis y también de inspiración, ¿no? Y a mucha gente que probablemente no tuvo la oportunidad o no ha tenido la oportunidad de conocerlo, lo van a poder conocer a través de Revista Negocios de Mónica. También fue uno de los personajes que pudimos entrevistar para darle contenido a nuestra revista. Pueden encontrarla en la edición de este año. Un poco para poner en contexto algo que ustedes han dicho, las ventas en el año 2020 en miles de millones, se movieron 2.108 millones entre las 500 empresas más importantes del centro del país. Las ventas en el 2021 fueron de 2.871 millones y en el año 2022 fueron de 3.512 millones. Realmente un crecimiento bastante interesante en cuanto a números para un poco sostener lo que justamente se decía. Momentos turbulentos saliendo de una pandemia, momentos de reinversión, pero yo quiero partir de algo que lo dijo Guachito, porque en la parte, digámoslo, como consultor, él lo ve y lo ha vivido. Sin embargo, también en la parte práctica también hay cosas que se tienen que hacer, que se tienen que operar. Y aterrizar probablemente esto resulta siendo la parte más compleja. Y él refería al tema del cambio del chip. Cómo justamente en la práctica se tuvo que dar internamente este cambio de chip de los colaboradores. Nos comentaba Guachito que tenemos gente que tuvo que entender la segmentación de mercado, entender que a clientes que probablemente antes le vendíamos ya no lo vamos a volver a vender, porque justamente los comportamientos cambiaron después de una pandemia. ¿Cómo se vio en la realidad, Mónica, esto? Bueno, para nosotros fue algo sumamente... yo creo que el gran reto de los líderes, las personas que estamos adelante, es lograr identificar cómo nosotros comunicamos eso a la gente. Porque muchas veces estamos acostumbrados, como decía acá, en el piloto automático y así vivimos el día a día, ¿no? Pero obviamente cuando comienzan a llegar reclamos, cuando comienzan a llegar problemas, inconvenientes, y cuando nosotros tuvimos que exportar a Estados Unidos, sí, para nosotros era que una costura no se rompa. Entonces, enseñarle a la gente desde las operarias que manejan las máquinas, o sea, lo importante que es su trabajo, sí, y que su trabajo va a estar también visto en otra parte del mundo, y también no solamente contribuyen solamente que nuestro trabajo y que nuestra nacionalidad como ecuatorianos está en juego, que depende mucho de que nosotros también en otro país del mundo como en Estados Unidos nos digan, bueno, este producto es hecho en Ecuador, sí, subir el orgullo, que eso depende mucho de que hagamos un trabajo muy bien hecho, que hagamos un trabajo con conciencia, enseñarles a cada uno, desde las operarias, desde la persona de producción, enseñarle a todo el equipo, sí, a saber que a través de todos estos talentos, de todos estos dones que tenemos, los ponemos al servicio de toda la gente. Entonces, transmitir este desarrollo no ha sido fácil, porque
Claro, acá por ejemplo, nosotros en el país, si hay una devolución, pues se lo maneja, pero ¿cómo manejamos una devolución en otro país? Entonces, sí es hacer conciencia de que las cosas debemos hacerlas cada vez bien, cada vez mejor, con una actitud de servicio, que es lo más importante que nosotros siempre comunicamos en la empresa, servir a través de una costura bien hecha, a través de un buen servicio y comunicar, ¿no? Entonces, darnos cuenta de las oportunidades. Allá en Estados Unidos nosotros dimos cuenta pues que a veces nuestros tallajes no les quedaban a ciertas personas, tuvimos que crear nuevos prototipos, tuvimos que adaptar nuevos prototipos, nuevos tallajes. Aquí nuestras tallas más vendidas son la S y la M, allá tuvimos que hacer hasta tallas 8 o XL, entonces todo el equipo estaba como, ¿y ahora cómo hago? ¿Y cómo sabemos si eso está bien? Ya se prueba, error. Entonces muchas cosas que tuvimos que aprender y que para nosotros fue un gran feedback de saber también si lo íbamos a poder hacer, porque hay que entender que estos retos a veces nos ponen a pensar, ¿lo haremos o no lo haremos? ¿Seremos capaces o no seremos capaces? Pero si el líder está dudando, imagínense el equipo, ¿sí? O sea, uno tiene que estar muy firme y muy comprometido y muy apasionado por lo que hace, porque yo se digo, si a uno no le apasiona lo que hace, es difícil transmitir. Imagínense uno en el equipo, ¿será que podemos? No. O sea, el equipo le va a comer a uno, pues. Claro. O sea, si el jefe, si el líder, que es el que tiene la idea, la visión, no está convencido, no podemos hacer cambios. Por eso también cuando yo soy de las personas que digo, yo hice un curso en Estados Unidos de un tour retail para conocer marcas, y allá me di cuenta que había mucho el tema de la personalización. Ya grandes marcas como Adidas, como Converse, como otras marcas estaban haciendo diseños personalizados. Entonces yo fui a una tienda y me acuerdo que en ese momento decía, voy a comprar un zapato, un tenis, y en este rato le pongo el diseño que usted quiera. Decía, pero ¿en cuánto tiempo me va a entregar? Porque yo en mi pensamiento, como ecuatoriana, decía, eso tal vez 1 mes, 2 meses estará llegando. Me dice, no, en media hora. ¿Cómo que en media hora? O sea, la rapidez, el servicio, la personalización, son tendencias mundiales que nosotros teníamos que saber que si eso ya lo estaban haciendo grandes marcas, nosotros como marca pequeña tal vez, ¿por qué no estábamos adaptando? ¿Por qué aquí no estábamos viendo eso? Porque alguien me venía y me decía, hágame una talla 5XL en la faja. Decía, no hacemos eso. No, eso no hacemos. Oiga, ¿puedo hacer tal cosa? No hacemos. Entonces, yo me estaba dando cuenta que estábamos desperdiciando muchas oportunidades de mercados y nichos que no estaban siendo atendidos. Cuando estas grandes marcas también ya se dieron cuenta hacia dónde está corriendo el mundo, una tendencia global. Y quienes no estemos viendo eso, porque yo me pongo en esos zapatos, digo, y yo les venía y les contaba a algunos compañeros de empresas, me decían, no, eso no existe, eso es para otros países. Decía, o sea, si yo no lo hubiera vivido y yo no lo hubiera visto, tampoco lo hubiera creído. Entonces, ahí es muy importante la visión que tiene el líder para transmitir a sus equipos. Y si el líder no se capacita, si el líder no se prepara, si el líder no está a la vanguardia, si no está viendo, si no está teniendo esa visión, pues mucho menos los equipos. Siempre las personas necesitamos a alguien a saber a dónde va, a dónde vamos, a dónde tenemos que seguir. Si no lo comunicamos, no lo avisamos, pues difícilmente los equipos van a poder tal vez avanzar. Entonces creo que la visión del líder y cómo se comunica es muy importante. Hablando de liderazgo, yo pienso que hay un tema que hay que tratarlo con pinzas, probablemente de una forma bastante amplia, pero sí quiero lanzar esta pregunta porque me gustaría tener el criterio de Washington, quien ha tenido la oportunidad de conocer probablemente a los líderes empresariales más importantes, no solo de aquí, sino del país. ¿Tú crees, Guachito, que hay una filosofía empresarial aquí en la zona, en la ciudad de Ambato? O sea, yo pienso que todas las empresas tienen una filosofía. Que cuáles empresas tienen la filosofía acertada y que cuáles empresas hacen que se viva la filosofía, quizás ahí es la pregunta, ¿no? Y yo con mucho agrado veo algunas empresas de Ambato que tienen una filosofía empresarial muy fuerte. Y lo más importante es de que viven esa filosofía, ¿no? Y igual coincido en el sentido y transmití hace un momento de que para que una filosofía se viva, creo que tiene que existir varios factores, pero yo menciono 2, que en el programa que estuve con ustedes, cuando tuvieron la gentileza de invitarme sobre marca personal, yo mencionaba que lo viví en el Delivery Happiness at Work en Las Vegas, en Zappos, en la empresa Zappos, cuando hice la certificación allá.
y es el hecho de que para que la filosofía funcione, ¿sí?, el líder tiene que ser el que empiece viviéndola. Y luego, recuerden que yo les decía de que la membresía de las empresas tiene que ser la adecuada, es decir, tiene que haber un estricto derecho de admisión de quién va a formar parte de mi empresa. La persona que está siendo requerida para mi empresa puede ser la más preparada y la más capacitada, pero si esa persona no está encajada en mi filosofía, yo no la contrato. Entonces, las filosofías se viven en la medida de que las membresías sean adecuadas. Ahí vamos a vivir lo que yo mencioné hace un rato, y me alegro escucharle a Mónica porque coincidimos en muchas cosas y admiro todo lo que nos ha transmitido de su empresa, importantísimo, digno de imitar muchas cosas. Coincido en el sentido que decía Mónica, ¿no?, de que tenemos que vivir con pasión, y yo decía hace un momento, o sea, yo les decía en el 2020 o 2021 a mis equipos y a las empresas que asesoraba, les decía, de esta tenemos que salir metiéndole mucha pasión, o como en japonés se dice kokoro, ¿no? Es decir, mucho corazón, hay que meterle muchas ganas y enfrentar las cosas de la mejor manera. Entonces, William, yo creo que sí, o sea, las empresas viven la filosofía, pero hay empresas que viven la filosofía, cada una vive a su manera. Las que viven aplicándola y haciendo que dé resultados, y las que viven con una filosofía que sirve solamente después de la reunión del fin de semana del staff de accionistas y gerentes y que quedó ahí plasmado en una pared y nunca la viven. Para mí existen las dos filosofías. Las que están plasmadas ahí no se viven y las que están plasmadas y se viven. Al final en Ambato sí tenemos muchas empresas referentes de vivir una filosofía. Aquí tenemos una, ¿no? Claro. Cuando le escucho a Mónica digo, es una empresa que vive una filosofía de pasión, de hacer las cosas bien, de entender que hay que reinventarse, de tener que hay que adaptarse al mercado. Pero también esta parte muy humana. Sí. Y yo creo que la filosofía está ligada a cosas que no tienen que ver con la plata. Y ahí, por ejemplo, yo discrepo con Washington. Yo creo que no todos tienen una filosofía. Creo que hay gente que hace esto porque está convencida de que el motivo y la razón de todo es hacer plata. Y sí, hasta cierto punto es lógico porque todos hacen esto por hacer plata, está todo bien. Pero tiene que haber algo más, algo que te llene más, algo que te vuelva persona, algo que te dé un sentido, algo que haga que realmente haya un sentido de por qué tú viniste aquí. Y cuando hablo con muchos empresarios, no lo tienen. Están ahí porque alguien les enseñó que de alguna manera, haciendo plata, van a ser mejores personas. Y creo que eso es lo que yo un poco discrepo en ese sentido. No discrepamos. Más bien estamos en la línea, porque es cuando yo digo que hay empresas, yo decía hace un rato, que hay empresas que tienen su filosofía puesta en la pared. Y claro, ¿sí? Hay empresas que tienen la filosofía puesta en la pared. ¿no? Dicen que ahí los valores son tal, la misión es tal, la visión es tal, y la gente posiblemente es lo primero. Pero en la práctica no lo aplican. Por eso yo decía, filosofía, al final todo el mundo dice, yo tengo una filosofía. Pero en la práctica es cuál es la filosofía que funciona. La filosofía donde realmente lo que dice ahí funciona. Acuérdense que cuando yo les hablaba de la metodología que aplico en las empresas que hago consultoría, que se llama Delivery Happiness at Work, los valores de la organización tienen que ser creados por todos los empleados de la organización, no por los accionistas ni los dueños. Es decir, para que esos valores que digan ahí, innovación, creatividad, pasión, integridad, cualquiera que sean los valores, esos 5 o 6 valores que están en el hall de entrada de la empresa, tienen que ser valores que hayan salido de la reunión entre todos los colaboradores, para que todos vivamos esos valores y estemos guiados por esos valores. Pero hay empresas, como dije hace un rato, para ser más claro, quizás no me deje entender, que a lo mejor esos valores son puestos por el staff, es puesto por los accionistas y los dueños. O por un consultor que vino y hizo la vuelta y no hizo el ejercicio con todo el equipo, para entender qué es lo que siente, qué es lo que vive el equipo. Entonces yo más bien coincido totalmente, Ruth, yo soy un convencido y dije hace un rato, las empresas son lo que son su gente. Sí. Si yo tengo en mi equipo gente que esté muy comprometida, gente apasionada, que esté clara de hacia dónde caminamos, definitivamente esa empresa va a ser exitosa. De acuerdo. Sí. A pesar de los inconvenientes va a salir adelante. Y para muestra,
un gran botón. Ajá, mi abuelita decía, como es la cabeza, es el cuerpo, hijita. Exacto. Y yo cacho que eso es tan real en todas las empresas. Como es el gerente es la gente. Sí, y creo que a veces, por la experiencia que algún rato tuve en una empresa, en un momento difícil, me acuerdo que fui a acudir donde mi gerente, y mi gerente me decía, y era un tema económico, ¿no? Y mi gerente me decía, William, o sea, ¿de qué se preocupa? O sea, trabaje, listo, o sea, la plata es una consecuencia de eso. Sí. Venga, listo, no hay problema. Usted tranquilo. Y diciéndoles esto, como antecedente les digo, la utilidad del año 2022 en las 500 empresas, miren cómo fue de dramático el tema, fue de menos 296 millones. En el 2021 fue de menos 234 millones. Hablando en miles de millones, ¿no? Ajá. Y la utilidad en el 2022, de 155 millones. Ay, Miles qué de bueno. millones. O sea, realmente pasamos por un túnel donde las empresas tuvieron que sobrevivir. Sí. Y esto me lleva al otro momento, que es el tema de personal, porque esto es un tema, como decía Mónica también, de un todo, ¿no? Ujú. Depende para qué uno crea una empresa. Claro. Yo hablaba con uno de los chicos de producción que trabaja conmigo, yo le decía, o sea, ahorita realmente la razón de esta revista realmente es seguir difundiendo conocimiento. Y este conocimiento realmente la idea es también que ustedes tengan fuentes de trabajo, porque ya llega un punto en el que en realidad ya la parte económica termina siendo secundaria, cuando uno tiene bien planteado el objetivo y la pasión, ¿no? Ajá. Y claro, la cantidad de empleados en el 2020 era de 21.546 entre las 500 empresas, ¿no? Ujú. En el 2021, 23.690, ya subió un poco. Qué bueno. Y en el 2022 cerraron con 27.642 Wow. plazas de empleo. Entonces, se nota una reactivación en ese tema, Sí. y eso termina para nosotros siendo halagador. Y claro que quiero extenderles, aprovechando este momento, la felicitación a todos esos empresarios que se la jugaron. Y bueno, en representación de ellos está aquí Mónica. Y sí me gustaría saber efectivamente qué tan difícil fue todo este proceso. O sea, bueno, ¿qué tan difícil? Yo creo que todo proceso es difícil dependiendo, ¿no? Por ejemplo, siempre ha sido difícil o retador, yo suelo decir retador. O sea, han habido momentos yo creo que cuando hay diferentes niveles, pues cuando estaba queriendo poner el negocio, lo difícil era conseguir el crédito, lo difícil era conseguir quizás quien confíe en uno para darle a una chica de 27 años un crédito, quien le busque, que le firme como garante. Creo que sortear esas cosas, ¿no? Pero cuando las empresas van creciendo, los problemas vienen siendo otros, ¿sí? Entonces, alguna vez recuerdo que en todo este proceso también una vez tuvimos que abastecerle al día, y obviamente yo no me di cuenta que cuando yo pensé que solo crecía tal vez las costureras que tenía que poner o mandar a maquilar y buscar eso, pues no me di cuenta toda la logística que Claro. tenía que pasar desde... ¿Quién te empaca? ¿Quién le pone los...? ¿Quién hace todo? Entonces, mi empresa realmente fue, creo que ahí tuve que llorar como unas 3 veces porque creía que no iba a poder, creía que iba a quedar como proveedor incumplido. Qué linda. Y tantas cosas, pero pudimos hacerlo, se nos ayudó a retar, a mirar otras cosas, a pedir ayuda. Uno no puede hacerlo siempre todos, como tú decías hace un momento, hay que buscar también de dónde nos sentimos apoyados. Y bueno, pandemia fue estar en un stand-by pensando todo el tiempo ahí, ¿qué más hago? Ahí decía Huachito que decía que el trabajo en equipo, como dijimos, todos estamos en casa, pues vamos a capacitarnos, entrenarnos. Han habido diferentes retos, perder a los clientes en Estados Unidos después de 2 años, perderlos por estas aranceles y todas las cosas, fue algo sumamente doloroso ver también cómo nos reinventamos. Pero creo que cada dolor, cada desafío trae una luz.
¿sí? O no la trae a veces. Entonces yo creo que las personas que somos apasionadas por lo que nos gusta, por lo que hacemos, aceptamos esos retos, esos desafíos y buscamos la manera en lo posible de salir adelante. Ya no sea siempre por nuestros propios medios, tal vez consultando, buscando a alguien más, buscando la opinión, buscando la manera de hacer las cosas. De hacer difícil, creo que siempre va a ser difícil, nada es fácil. Si fuera fácil todo el mundo lo hiciera, ¿sí? O sea, esto no es para todo el mundo, es para las personas que deciden quizás sobrepasar todo límite, todo riesgo, darlo todo, porque si no lo damos todo, pues no se puede saber. Esto, la vida del empresario, del emprendedor es como un sube y baja, ¿no? A veces uno está arriba, uno está abajo y a veces es desafiar todos esos problemas. Entonces, no creo que sea para todo el mundo. Si fuera para todo el mundo, creo que la oportunidad está para todo el mundo, pero nuestra resiliencia es la que tiene mucho que ver con los desafíos que nosotros queremos aceptar. En ese punto yo, entendiendo obviamente y agradeciéndole desde luego el tiempo que nos ha permitido tenerle aquí a Guachito, sí quiero hacerle una última pregunta porque sé que tiene una cita pendiente. y es el tema del apoyo de la gente de empresa que busca en gente técnica. ¿Cómo ha visto ese proceso en esta última temporada para que las empresas puedan crecer, el apoyo técnico? Porque a veces es importante justamente oxigenar esos criterios, porque gente que ve desde afuera ve diferente el problema. A veces uno está tan metido en el bosque que no termina viendo los árboles. Entonces, ¿cómo mira Guachito este tema? Gracias, William, y lamento tener que retirarme, como tú dices, tenía un compromiso. Me quisiera quedar porque estoy aprendiendo de Mónica muchísimo. Ay, no, usted. Y es fantástico, ¿no? Dios nos da esa oportunidad. A veces piensas que llegas a un programa para transmitir algo de lo que sabes y más bien te vas más feliz de ir aprendiendo cosas que no las conocías. Así que felicitaciones a Mónica y a ustedes por el programa. Muchas y por la gracias. invitación también. Son muy gentiles ustedes y todo el equipo de producción y todos los radioescuchas que siguen permanentemente a negocios y al programa. Sabes que hay gente que se deja ayudar, hay gente que no se deja ayudar. ¿Sí? Hay empresarios que lastimosamente creen conocerlo todo y siguen manejándose bajo esos paradigmas de que así se ha hecho siempre. Me he topado con empresas donde las segundas o terceras generaciones quieren empezar a hacer cambios y las primeras generaciones que todavía están ahí en la empresa no los permiten. Y es lamentable, ¿no? Porque esas segundas o terceras generaciones tienen nuevas ideas y quienes podemos darles algún soporte con algunas sugerencias, algunas recomendaciones, podríamos apoyarles a que esas empresas sean mejores. Pero hay otras empresas que sí permiten esos cambios, que sí están abiertos a esas asesorías técnicas en todo sentido, ¿no? No solamente en el tema administrativo, en el tema de liderazgo, en el tema comercial, en el tema de talento humano, desarrollo de cultura organizacional, que a mí me fascina la cultura organizacional, sino también ya en áreas específicamente técnicas de producción, etcétera. Entonces, hay de las dos cosas. Hay empresas que permiten que les ayudes y que buscan el soporte externo. Yo siempre digo que las funciones de la gente que puede dar soporte externo son las funciones, hago una analogía, uso mucho las analogías, las metáforas, los cuentos, las historias, porque creo que así el cerebro aprende más y uno se deja entender mejor, ¿no? A veces uno dice, ¿me entiendes? No, uno tiene que decir, me dejo entender, porque posiblemente uno es el tonto y no el que está escuchando. Entonces, esta analogía que yo hago es de que es como cuando a ti te invitan a la casa y mientras estás de huésped el anfitrión va a traerte una bebida y mientras estás en la sala empiezas a darte cuenta por la curiosidad propia del ser humano y ves que el cuadro está torcido, ves que hay un juguete debajo del mueble de la sala, hay polvo en la mesa. Cuando regresa tu amigo con mucha confianza le dices, discúlpame, me paré a ponerte bien el cuadro, pues está un poco torcido. Debajo del mueble hay un juguete, debe ser de tu hijito o de tu nieto, no sé. Y, oye,
tu empleada no está limpiando bien los muebles o la mesa, ¿no? ¿Y qué te dice el anfitrión? Dice, oye, discúlpame, como todos los días entro acá, yo pensé que el cuadro estaba bien, ese juguete de mi nietito, sí, lo andábamos buscando y no lo encontramos nunca, y el polo, bien que me dices, voy a hablar con nuestra chica que nos apoya para que tenga cuidado. Creo que las funciones del consultor o de la persona que brinda algún tipo de soporte técnico de cualquier tipo son esas, ¿no? El decirle al dueño de la casa, al dueño de la empresa, esto está funcionando mal, esto no está bien, deberíamos caminar por ahí, vamos caminando de esta manera. Me he topado, y voy culminando, me he topado con empresarios que están dispuestos a hacerlo, y gracias a Dios nos ha ido bien. Y empresarios que cuando les propones, simplemente no. Culmino contándoles una anécdota. En una empresa de Ambato fui a visitarles el hijo que estaba muy interesado en que les apoye, y fui a visitarles un sábado. Estuvo papá, mamá, los 3 hijos y la nuera, quienes manejaban la empresa, una empresa interesante de Ambato, de Tungurahua, porque no es Ambato específicamente. Y después de unas 2 horas, 3 horas de explicarles todo el plan que yo les decía por dónde podemos caminar, todos estuvieron entusiasmados, me brindaron un desayuno muy rico, muy gentiles ellos. Y cuando terminábamos, yo les decía, les voy a presentar ya la propuesta con el roadmap de cómo vamos a ir caminando, hacia dónde vamos a ir llegando, qué objetivos vamos a buscar y cómo los vamos a conseguir. El papá, el cabeza de la familia, me dijo, ingeniero Chang, muchísimas gracias, pero ¿qué quede ahí? ¿Cuánto le debo? Yo no estoy dispuesto a hacer todos esos cambios. Si mi esposa y mis hijos están dispuestos junto con mi nuera a hacer los cambios, yo no. Las cosas tienen que seguirse haciendo como yo pienso que deben seguirse haciendo, y no con los cambios que veo que usted me está planteando. Así que muchísimas gracias. ¿Cuánto le debemos de ese tiempo? No me deben nada, porque es parte de mi trabajo hacer esta reunión inicial, hacer un diagnóstico, plantearles por dónde vamos a ir caminando, decirles hacia dónde vamos. El éxito de las organizaciones es entender de dónde vienen, dónde están y hacia dónde queremos ir. Y lo que yo les estoy diciendo no es otra cosa que el acto de construir un puente entre el hoy y el mañana que sus hijos querían. Si usted cree que ese mañana no hace falta construir el puente. Sigan en la orilla que están. Muchas gracias, no me deben nada. Entonces tienes ese tipo de empresas. Como las otras que dices, ven, trabajemos, hagamos, ¿no? Y tienes la satisfacción de ver que cada fin de año te dicen, listo, hemos conseguido los resultados, estamos avanzando. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Por dónde más tenemos que transitar? Así que eso es, o sea... Y Guachito, me hace recuerdo... Me hace recuerdo que igual alguna vez consulté a una asesoría de marca, ¿no? Y yo tenía los colores fucsia y rosado. Y no, que tiene que quitar todo eso porque eso es solo femenino y ahora lo es más neutro. ¿Cómo me costaba a mí? No, que no. O sea, no. Y yo me daba cuenta que a veces la persona más necia de la empresa es el mismo gerente, el mismo dueño. Es que estás enamorada. Tanto. Yo creo que te enamoras. Eso sí era difícil. Yo creo que esa es la parte más complicada de solucionar. Sí. Y yo lo vivo todos los días porque también me dedico a lo que se dedica a Washington. Como uno hizo la empresa, cree que todo está bien y no acepta que alguien le diga que... Es que es como cuando te enamoras la primera vez. Yo creo que uno la primera vez se enamora a lo tonto. O sea, me encantan también las analogías. Pero uno se enamora como a lo tonto, ¿no es cierto? Vas y va. Después, cuando ya se te pasa el enamoramiento, dices, qué bruta, yo estuve con esa cosa. Y entonces, yo creo que pasa con las empresas igual. O sea, uno, cuando pone esto... Fue bien fuerte porque me enamoré de esa cosa. O sea, es que no dijo ni siquiera de ese hombre. Es que a veces, Dios mío, las cosas que uno hace en la vida. Muy bueno. Entonces, la idea un poco, y eso me parece que es lo de la Moni, ¿no? Está tan enamorada de esta cosa y lo pone ahí, ¿no? Toda la pasión está puesta ahí, y que venga alguien y te diga, verás, no está tan bonito como pensabas, así que... Y obvio, o sea, te ha costado tanto trabajo, ha sido tanto tiempo. No, yo creo que en el fondo es ego y vanidad. Sí, el ego del gerente creo que... Pero creo que la gente debe, sobre todo cuando eres empresario, debes irte alejando de esos egos y esas vanidades, porque si es que vos te vas a poner en ese plan toda la vida, no vas a tener chance de que nadie te asesore, y lo que más vas a necesitar es asesoría para poder crecer. Y un tema fundamental ahí, o sea, permitir que alguien le asesore. Perdón que esté tomando la palabra. No, por favor, es así. Para eso es. Permitir que alguien te asesore, pero comprender que detrás tuyo está viniendo tu familia, una segunda o tercera generación. Ajá. Y que tienes que confiar en ellos.
y que tienes que dar la posta. Y ahí entra el famoso tema que lastimosamente no se da y que posiblemente es una de las preguntas para la reunión de hoy es ¿cuántas empresas están dispuestas a entrar en gobierno corporativo, en plan de sucesión familiar, en patrimonio familiar, en capitulaciones matrimoniales para que no hayan los problemas de sus yernos o sus nueras, hacer las cosas de tal manera que las empresas fluyan sin ningún problema? Hermoso. Y que para cuando yo me muera, me vaya de esta tierra, tranquilo, ojalá con Dios, diciendo, sé que mi hijo se queda manejando esto, mi hija se queda manejando esto, mi nuera tiene claro su participación, mi yerno claro su participación, mi esposa clara su participación, y me voy en paz porque les puedo dejar $1 como $1.000.000 que sé que no se van a pelear y que van a estar tranquilos porque he hecho una estructura de gobierno corporativo, un plan de sucesión familiar que me permite terminar mi vida en santa paz. Oye, realmente viste lo que causas. Pero bueno, en todo caso, agradecerte nuevamente, Guachito. Te invito desde ya para un próximo programa. Es nuestro especialista, Washington Chang, quien por cuestiones de tiempo no nos puede acompañar más. Tengo en mis manos la revista Negocios con las 500 mejores empresas del 2022. Hemos estado hablando de este tema con Washington también, que tuvo que dejarnos, pero quiero, y qué bueno que pudimos quedarnos con Moni para que nos cuente también todos estos detalles yo estoy fascinada con tu filosofía, con tu puesta en acción, con la manera en que estás manejando esta empresa. Y algo que sí me interesaría saber es ¿hacia dónde vas tú? ¿Cuál es el futuro de Fajas Renova? ¿Dónde te ves en 5 años? Yo creo que la idea es pues internacionalizar la marca, pues es buscar más mercados. Creo que también el tema es siempre estoy buscando el desarrollo de la gente, de las personas. Estoy buscando el desarrollo de personal también. Dentro de todos estos planes, pues creo que la parte en el tema empresarial, pues el desarrollo internacional. Y creo que el propósito, como lo hemos hecho acá, pues es seguir, poder replicar este mismo tipo de negocio, de franquicias que nosotros hemos formado acá a nivel internacional. De esa forma también unimos como nuestro propósito con la empresa, que es seguir sirviendo a las personas, desarrollando. Tenemos ya vista unas 2 personas allá en Estados Unidos que estamos como en ese proceso. Creemos siempre en el potencial de las personas y creemos que un negocio desarrollado por medio de una franquicia del propio dueño, a través de todo lo que nosotros hemos venido haciendo bien y compartiéndole con alguien más, pues también nos garantiza tener más éxito. Nos ha funcionado, nos está funcionando allá también, y creo que eso es lo que yo puedo visualizar. O sea, en muchos años más tener un equipo mucho más sólido, más fuerte, gente desarrollada, más mujeres, hombres que se sumen a este proyecto de internacionalización y crecer en conjunto, porque nos gusta abrir esas posibilidades y abrir las posibilidades para todas las personas. En nuestra empresa igual nosotros tenemos mamitas que han trabajado en Ambato. Es muy difícil la mano de obra conseguir, mucho más especializada en el tema de fajas. Ha sido como muy difícil el conseguir el personal, porque nuestras prendas son un poco especiales y no es que aquí la hacen o tienen experiencia, entonces nos ha tocado educar. Muchas de ellas a veces se han ido o han querido irse porque ya son mamitas y no han podido. Quizás a veces cuando uno queda embarazado, ya tiene su familia, es o trabajas o te dedicas a la casa, pero no puedes hacer las dos cosas. Y lo que hemos buscado también es apoyarlas teniendo sus propios talleres, porque también de esta forma ellas también pueden dar trabajo en sus zonas. Entonces hemos también logrado nosotros, a través del crecimiento que nosotros tenemos en Amazon y en los otros países, también nos hemos apoyado en que ellos puedan formar sus talleres satélites para también darnos el servicio, que también puedan trabajar en sus casas, estar cerca de sus hijos, puedan desarrollarse y aprovechar el talento también que ellos tienen, y que sigamos de alguna forma todos beneficiándonos de esta empresa, de este sueño, de los retos. Entonces yo creo que cada reto, cada internacionalización, cada vez que estamos haciendo algo, contribuye en toda la cadena de valor a que todos, una oportunidad pues prácticamente para todos. Sí, este tema de crecimiento a veces va de la mano también con el crecimiento del ecosistema. Y cuando hablamos de ecosistema hablamos también de proveedores. Y ese es un tema que lo acaba de decir Mónica. Conseguir materia prima
que esté de acuerdo a las exigencias de los mercados internacionales, conseguir gente que esté debidamente capacitada, conseguir gente que igual apoye todo este proceso también tiene su implicación. Pero eso también es un poco tener paciencia, porque esto no se construye de la noche a la mañana, y ir formando también a un talento humano. ¿Cómo ve justamente el tema de educación? ¿Usted cree que tal vez nos podría aportar en algo más el sistema educativo? ¿Qué es lo que se podría mejorar en ese sistema? Sí, nosotros creo que tenemos que ser siempre personas activas y tenemos que estar constantemente, a veces cuando tenemos esta oportunidad de pertenecer tal vez a las cámaras, de representar un gremio, que también pertenezco al gremio de la Cámara Textil que se está formando hoy en día, la Cámara Americana. Creo que al tener esa oportunidad de estar perteneciendo a estas cámaras, creo que también es importante hacerles llegar nuestras peticiones, nuestras solicitudes, de pronto a las universidades, a los colegios técnicos, para que también es importante la vinculación de la academia con la empresa, porque de pronto a veces las academias se están preparando de una manera que tal vez las empresas de pronto no lo estamos necesitando. Sí, es importante, yo siempre digo, o sea, cuando nosotros queremos hacer un cambio en la sociedad, un cambio en las empresas o aportar en algo, nosotros tenemos que ser rebeldes, o sea, no nos tenemos que conformar con lo que es, lo que ya está dado, lo que está dicho, o sea, no nos podemos conformar, tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que exigir, porque nada, no se le exige nada a quien nada cree que se puede hacer, ¿sí? No se le exige, no tenemos que estar con la pena, con la tristeza, y a veces no solamente es pedir y pedir, sino es realmente ser propositivos. Realmente creo que tenemos mucho que dar, pero creo que tenemos que tomar acción. Si no tomamos acción, pues las cosas van a seguir siendo siempre las mismas. Creo que yo sí creo que el sistema educativo realmente está caduco. Los estudiantes hoy en día, la generación de hoy ya no quiere estudiar muchas veces porque considera que es una pérdida de tiempo, porque quizás muchas veces hay ciertas carreras técnicas que, bueno, pueden ser formativas y muy buenas, pero hay otras carreras que de pronto no están enseñando nada en las universidades o en algunos colegios. Yo creo que sí hay que cambiar, hay que desarrollar, hay que avanzar, hay que exigir, hay que pelear, y finalmente si no se lo hace, o si no se lo consigue, nosotros tenemos que buscar la manera de ir preparando a nuestra gente con asesorías externas, con asesorías técnicas, porque sí, como empresa sí padecemos mucho de personal técnico, de personal que realmente estamos requiriendo en las empresas para poder avanzar. A veces es complicado, y más que todo para las empresas pequeñas que de pronto no tenemos un presupuesto, ¿sí? Entonces a veces también nuestro talento de pronto también está migrando a grandes ciudades. Entonces creo que es una contribución de todos, ¿no? Todos debemos poner nuestro granito de arena para que la educación mejore, para dar mejores oportunidades. Si nosotros como empresa no damos la oportunidad a los practicantes, a los postulantes, de que también puedan acercarse a las empresas, tampoco podemos aportar a la sociedad. Puede, por más buenos profesionales que esté tal vez entregando las universidades, he encontrado con muchas empresas que dicen, no, es que yo no quiero tener pasantes, es que yo no quiero tener practicantes. Pero entonces, ¿de qué se queja? ¿Sí? ¿De qué se queja si tampoco le está dando la oportunidad de que practique? O sea, todos nosotros en algún momento de la vida nos salimos de la universidad aprendiéndolo todo y sabiéndolo todo, pero si no nos dan la oportunidad tampoco las empresas, no damos la oportunidad de que puedan venir a aprender, de que puedan aprender algo, de que puedan practicar algo, entonces nos vivimos quejando, pero no estamos siendo parte de la solución. Hay un tema que también implica el tema de las 500 empresas, cómo ellos fueron creciendo, que es la parte financiera. Y claro, en esa pata también descansa un tema que casi todo el mundo cuando emprende se fija, ¿sí? Que es cómo estoy financieramente, ver el momento ideal, lo que tú decías, Ruth, hace un momento, ver el momento ideal para poder emprender. No existe. Nunca es el momento ideal. Si uno no toma la decisión, nunca empieza. Y yo creo que en esta parte también sí es importante entender cómo el sistema financiero ha interactuado ya con las empresas. ¿Cómo mira esto, Mónica, el tema financiero de la mano con la empresa?
Bueno, yo creo que es educación financiera, más que la institución financiera, creo que es la educación financiera que uno tiene que tener. Pueden haber muchas opciones o trabas que ponga tal vez el sistema financiero, pero depende de lo que uno va a hacer, ¿no? Entonces, si uno es un emprendedor, sabe que tiene que tener un músculo financiero o apoyarse en la parte financiera para poder generar ingresos, para poder hacer crecer mi negocio. Puedo apoyarme y respaldarme en esa parte. En un inicio, pues, es difícil porque sí se necesita una garantía, pero se necesita un capital. Hoy los bancos pues tienen, creo que sus tablas de acuerdo a las facturaciones que cada empresa tenga, entonces cada empresa podrá con sus garantías solicitar un tema financiero. Es muy importante, sí, la parte de que el sistema financiero inyecte ese dinero a las empresas, porque a través de los créditos con el banco uno puede ser mucho más productivo, invertir en maquinaria, invertir en tecnología, se puede invertir. Yo antes, por ejemplo, alquilaba una bodega, que las cuales pagaba cada $1,000 mensuales. Entonces, ya con el tiempo visualizamos conseguir un terrenito que igual era financiado. Obviamente, los intereses aquí en el país, por toda la inflación, son mucho más altos, ¿no?, que cualquier otro país. Pero o sea, esas son las cartas que están. Si no tenemos otras opciones, pues lo que tenemos que buscar como gerentes, como líderes, es ser rentables para poder pagar. Y después que conseguimos el crédito, el terrenito, pues acabé de pagar, ya me hice una construcción ahí y obviamente dejé de pagar un arriendo para poder tener ya una planta propia. Entonces, creo que todo es paso a paso. Cuando uno está comenzando, no puede aspirar, tiene que aspirar y ver qué posibilidades tiene y cómo se respalda o se apoya de esa parte financiera para hacer crecer sus negocios. Por eso digo que es importante la educación financiera. Yo he visto empresarios o negocios que invierten toda su plata en tal vez un carrazo del año que no le da dinero, que le hace gastar, pero no le hace producir nada. Pero si utilizamos el dinero financiero para poder comprar tal vez, digamos, mi mercadería, activos, mi mercadería, en vez de que me dan crédito tal vez a 90 días y yo tal vez obtengo un 15, un 20% por pagar adelantado, ya estoy ganando ante el interés del banco. Entonces yo creo que es una educación financiera de saber cuándo sí me hago crédito, cuándo no lo hago y para qué lo hago. Sí, porque si solamente a veces el ego del gerente de pronto me saqué un crédito y me estoy en un carro del año, un carro de esto, pero todo mi dinero que gano estoy gastando en pagar un bien que no me está dando rentabilidad a la empresa. Entonces creo que por ahí comienzan los problemas también de la empresa, por unas malas decisiones, por tratar de aparentar que nos va bien, que estamos en un buen carro, que estamos también por la apariencia, ¿no? Entonces yo creo que eso se llama inteligencia financiera, saber en qué tenemos que invertir, en qué nosotros nos vamos a apoyar para mejorar nuestra rentabilidad con el crédito bancario, en qué tenemos que respaldarnos para mejorar nuestros productos. Y creo que es importante ahí la mentalidad financiera. Y eso creo que es importantísimo que nos dieran esas charlas en los colegios, en las universidades, o autoeducarnos y prepararnos, pues si ya no lo hacen de pronto en el sistema educativo, es importante nosotros prepararnos. Hoy hay tantos videos en YouTube que es necesario a veces también la autopreparación. O sea, buscar aprender de quienes ya lo han hecho. Hay unos excelentes libros que a mí me ayudó muchísimo a visualizar esto, que es el libro de Robert Kiyosaki, El cuadrante del flujo de dinero. Entonces ya uno entiende que el crédito bancario o el dinero lo tiene que utilizar para sacar más dinero, más no para que sea un gasto. Entonces uno entiende que de pronto está haciendo mal las cosas, pues. Entonces eso es importante para todo el crecimiento y lo han entendido grandes empresas aquí en Ambato, que lo han entendido, que saben que ya que tienen ya muchas ganancias. Aquí hay una empresa Novacero, Plasticaucho y todas esas que tienen muchas ganancias. Ellos ya no están pensando en cómo me gasto, están pensando en cómo reinvierto ese dinero en otra empresa que le haga más productiva a la otra empresa. Y por eso tienen muchos holding de negocios, ¿no? Entonces yo estuve visitando justamente la planta de Plasticaucho y ellos, por ejemplo, tenían al principio, como se habían originado, luego comenzaron, tienen también su fábrica que les produce el plástico, su fábrica que les produce las lonas, su fábrica que les produce. Entonces
Son están dueños pensando, de toda la cadena de valor. Sí, entonces están pensando, miren, cómo reinvertir y cómo mejorar toda esta parte. Seguramente lo habrán hecho con créditos para mejorar. Entonces creo que ahí está la visualización de grandes empresas que ya lo han venido haciendo, que creo que esto ya no está oculto para nadie, pero es importante que nosotros sí nos autoeduquemos y nos preparemos en esa educación financiera. ¿Sabe? Me hace acuerdo a un profesor que me decía en la universidad, ¿no te gustaría tener una empresa si yo te presto plata? Y yo decía, claro, ¿cómo no me va a gustar? Y algo así sucede, ¿no? Pero como bien lo dice Mónica, hay que saberlo utilizar bien para poder generar recursos, porque caso contrario nos va a pasar lo que les pasó a muchas empresas. Y yo por eso justamente hacía esta pregunta, porque después de la pandemia, justamente muchas empresas ya no existen, quebraron. ¿Por qué? Porque probablemente esos créditos fueron destinados hacia allá. Y yo creo que el plan de contingencia, que por normativa debería existir en todas las empresas, no se la cumple. Y ahí es un poco lo que pasa también con los emprendedores. Tú, Ruth, tal vez nos puedes incluso abonar en ese sentido, porque los emprendedores también lo hacen, pero en menos dimensión, obviamente, ¿no? Lo que yo he podido observar en estos 4 años que estoy acá en Corpambato es que la palabra clave que dice Mónica es educación. Eso no existe. Creo que hay muchas empresas que están afincadas desde una costumbre, desde que tal vez su papá inició esto, desde que tal vez alguien les enseñó a hacer esto y les encanta escudarse en esta palabra de somos artesanos, o sea, y tienes horrendas máquinas, tienes 30 personas trabajando ahí adentro y te consideras a ti mismo artesano. Creo que esta falta de... ¿cómo se puede decir? De deseo de autoeducarse, porque llega un momento en que ninguna universidad, ningún instituto, nadie te va a dar eso, pero es algo que a mí me enseñaron en la universidad. Los jesuitas hacen eso. Ellos no te educan en función de que cojas conocimiento, ellos te enseñan a pensar. Yo tenía un profesor en la universidad que decía, nosotros no enseñamos conocimiento, el conocimiento te autoeducas tú. Yo te enseño cómo pensar, pero cuando tú aprendes a pensar, lo que haces es que de aquí cuando salgas vas a seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y vas a convertirte tú misma en una persona que te autoeduques y vas aprendiendo de todo. A mí me pasó eso. Yo soy diseñadora de profesión, pero trabajé con tantas ONGs que yo te puedo hablar de café, te puedo hablar de cacao, te puedo hablar de banano, te puedo hablar de agricultura, te puedo hablar de emprendimiento, de innovación, porque en el camino tuve que irme autoeducando para poder hacer lo que hago yo. Pero me parece que muchos empresarios tienen una visión muy, muy sencilla del asunto. Esto es coser la ropa, poner en bolsas y hay que ir al mayorista y vender ahí a lo que me den. Porque tienen una idea muy sencilla de lo que implica producir moda. Entonces, justamente esta semana estuve en un evento que se realizó en Quito en la plataforma del gobierno de los ministerios, y es con la CAPEIPI que están haciendo una feria para abril del 2024 de textiles. Entonces lanzaron todo el tema, va a ser una feria mega grande que se llama Expo Textil, sí, Expotex, ¿no es cierto? Expotex. Y lo que más me llamó la atención fue ver esta posibilidad de reinvención. O sea, ellos ya están hablando de otra cosa y yo huelo, y hablando ya de empresas, de lo que está pasando en términos del ecosistema, huelo que ya se están despertando. O sea, están entendiendo que lo que venden es moda, no es papas. O sea, no es meter los zapatos dentro de un saco, ir y botar en el mayorista y ahí que me compren por docenas. Estás vendiendo algo que tiene que llegarle al alma a la gente, porque yo al menos para comprarme un par de zapatos lo pienso un montón, tienen que gustarme full. Y a mí me pasa que yo soy amante de una marca de zapatos y con esa me caso porque eso es lo que me da el confort, me da el look que quiero tener y todo. Yo creo que pasa esto en la moda
pero las empresas no lo entienden todavía. Muchas empresas no lo entienden todavía. Están entendiendo que son cosas que venden, pero la moda es sensaciones, la moda es imagen, la moda es seguridad. En lo que hace la Moni, por ejemplo, para una mujer ponerse una faja con un vestido te da toda la seguridad del mundo para que puedas entrar a un lugar caminando y seas la reina de la fiesta. Entonces me parece que eso es lo que está como faltando. Pero qué tan difícil es reinventarse en ese sentido, Moni, porque la moda también son tendencias. ¿Qué tan difícil es imponer una tendencia? Bueno, nosotros creo que no llegamos a imponer tal vez la tendencia, sino adaptar tendencias que ya están en el mundo, tendencias del consumidor, que es no solamente el tema de productos quizás que cambian en tendencia de colores, sino en hábitos del consumidor. Entonces yo creo que cada marca debe tener bien claro qué es lo que está buscando. Por ejemplo, en mi segmento, mi consumidor, mi producto no es un producto de moda. No, yo estoy en la industria de la moda, yo estoy en la industria de la belleza y de la salud, pero mi producto no es un producto que constantemente cambie. Sin embargo, quien está constantemente cambiando es mi buyer person, es mi consumidor, ¿sí? El que está buscando cada vez verse mejor, está buscando cada vez más dietas, está buscando cada vez cómo alimentarse mejor, cómo ser más saludable, cómo bajar de peso, cómo quemar las calorías, cómo verse bien, entonces haciéndose la cirugía, haciéndose un montón de cosas, y todas esas tendencias de los hábitos del consumidor son las que uno tiene que adaptar. Pero ¿cómo se reinventan en esta industria? Porque parecería a veces que ya todo está hecho y no es así. Siempre hay algo, yo creo que materiales tal vez. Yo creo que es al revés. O sea, por ejemplo, la Moni, hay que entender muy bien que ella no vende moda como tal. Ella presta un auxilio a las personas para que se vea. Yo lo veo así, no sé si es que tú compartes. Me parece que es un tema más de que va enfocado a la salud y a la imagen de las personas, pero no es exactamente un vestido. Va bajo el vestido. Siempre hay una forma de reinventarse, siempre. Es que le cambia el cliente y ella cambia el producto. Ajá. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos, a través de reinventarse es descubrir qué necesidades no están satisfechas en el mercado. Por ejemplo, cuando yo no significa que tengo que inventarme el agua tibia. A veces hay muchas cosas que están hechas ya, pero quizás no las estamos ocupando. Cuando yo comencé, ya había un mercado de fajas colombianas increíbles, y yo era cosmetóloga esteticista. Yo daba servicio de drenaje linfático a domicilio, o sea, el masaje después de la lipo que se hace en las personas. Yo trabajaba con varias clínicas. A mí me mandaban a la casa a darles asistencia, a suturar las heridas y a darle asistencia al cirujano plástico. Entonces yo utilizaba otro tipo de fajas, pero les veía que les dejaban muchas marcas, que no les daban bien el tallaje, muchas cosas. Entonces después, con el tiempo, yo busqué a esas fábricas para que buscaran mejorar, pero ellos me dijeron, no, o sea, eso es lo que hay y adáptese. Entonces decía, no, es que esto no puede ser, o sea, no puede ser. Y no veía en el mercado algo que realmente fuera funcional para los clientes. Los clientes se quejaban y esas empresas no estaban escuchando la queja. Sí, pero yo la estaba viviendo con mis clientes. Entonces decía, ¿qué puedo hacer para que esto no sea así? Y como yo ya había estudiado el tema de la cosmética textil, ya había incluso algunos desarrollos de cosmética que nadie le tomaba en cuenta porque decía que eso no servía. Gracias a Dios, como yo era cosmetóloga esteticista, yo sé que todos los componentes activos se utilizan en cremas, en todos estos productos yo los usaba. Entonces hicimos las pruebas con esto y nos dimos cuenta que sí, había un mercado no satisfecho. Entonces cuando yo decido entrar en el negocio con las fajas que ya habían mejoradas en el modelo, adaptadas a cada necesidad y con los componentes, pues realmente me permitió competir con ellos, ni siquiera al mismo precio, ¿sí? Sino un precio más alto y que la gente valorara más. Además de que habíamos hecho como pequeñas pruebas entre familia, amigos, de que sí funcionaba. Entonces la gente poco a poco nos comenzó a dar un boca a boca porque yo ya escuché. Yo estuve con ellos y escuché sus quejas y reclamos. No había quien les dé solución. Entonces ahí es donde empezó mi emprendimiento, ¿sí? Y gracias a Dios mi mamá, pues nací en un hogar humilde donde mi mamá es costurera, mi papá es albañil, y con mi mamá, que es costurera, porque yo ni las medias sé coser, pero aprendí a vender. Aprendí a vender. Entonces mi fuerte era la venta. Mi mamá me ayudó a organizar los primeros patrones y nos dimos cuenta entonces que sí funcionaba. Le di a esos tipos de clientes lo que estaban buscando, que era confort en las prendas,
prendas, habían unas fajas demasiado tiesas que no podían moverse. Entonces yo busqué lo mejor que había en el mercado, que nadie le tomaba en cuenta porque ya había, ¿sí? Y también porque era caro, era un producto y era una tela cara. Entonces todo el mundo estaba dedicado a hacer lo más barato que había porque no había más. Entonces, al ver esa diferencia, yo me di cuenta, sí, qué podíamos hacer, y ahí fue donde empezó mi emprendimiento, donde comenzamos a crecer y bueno, a difundirlo más, y el cliente también lo aceptó. Entonces, siempre hay algo que hacer en esa innovación, ¿sí? Sino que a veces, como estas empresas, por ejemplo, ahora nos encontramos, y ellos alguna vez me dijeron, que haga, pues la culicagada esta. Los colombianos. Entonces, claro, ellos tenían creo los señores de esa empresa, que era la más fuerte en Ecuador, tenían como 50 años, ya no querían cambiar. Yo era una soñadora de 25 años, sí, queriendo comerme el mundo, pero obviamente, o sea, yo les pedía a ellos que me crearan una línea para mí. Me dijeron, no te vamos a hacer nada. O sea, ¿quién eres tú? Tú no eres nadie, ¿sí? A ver, además con las tristes 4 prendas que compras al mes y ya quieres como hacer grandes cosas. Entonces... ¡Qué bárbaro! Yo le tengo que cortar. Quiero irme porque esto está súper interesante. Quiero volver a una breve pausa musical porque se puso pero súper interesante el tema. Esa pasión y todas esas respuestas que le dio con guante blanco, con trabajo, creo que nos debe contar. Regresamos luego de una pausa musical, no sin antes de invitarles a que lean Revista Negocios, Estrategias de Éxito, que ya está en el mercado, y como le dije, también pueden ver un poco más de nuestro personaje de Mónica Tumbaco en la revista. Lo que he entendido de todo esta cátedra que nos ha dado, porque es una cátedra desde la experiencia, es que el modelo de negocio que tú planteas, para mí, sí tiene innovación y tú impones moda. Es una cosa extraña porque está en el medio entre la salud, entre la moda, entre el verte bien, pero también hay este componente loco de me meto realmente en el comportamiento y en lo que sufre el pobre paciente que está en este tema, ¿no? Pero Ruth, ahí me quiero coger el hilo el rato que justamente Mónica, imagínate lo que te puede de haber venido a decir una empresa grande a una persona que en realidad tiene una idea, pero desde su experiencia sabe lo que necesita en el mercado. Y que te digan, justo eso. No puedes, ¿quién eres tú? Es que es justamente este tema de entender un modelo de negocio súper interesante, porque ella estaba justo en el medio de las dos cosas. Había la gran empresa que está pensando en hacer un montón de no sé, como decía yo, vender papas para vender barato, no importa cómo sea. Sí. Y por el otro lado, no. O sea, yo estoy aquí en el medio tratando de solucionarle la vida al cliente y ustedes no me están dando lo que necesito. No importa que sean 4 fajas, no importa que sean 4,000. Importa que está entendiendo quién es su cliente versus los otros que nada que ver. Qué importante escuchar. Y qué importante que es saber acoger esas sugerencias. Mira, buyer persona, o sea, conocer a tu cliente. Definitivamente. Mónica nos contaba cómo empezó justamente, porque yo veo que en realidad se apasionó, se picó, como dice el argot popular, cuando le dijeron, bueno, ¿tú quién eres? No me sirve tu opinión. Les dijo, yo soy Mónica Tumbaco y aquí esta fase Renova. Y ahora bueno, claro. Sí, o sea, en ese momento, claro, yo decía, pero es que esto está dando muchos problemas, esta faja es muy rígida, la gente reclama, esto les da salpullido, les pica, esto en un posoperatorio está creando manchas, o sea, no está ayudando. Vean, yo requiero que me den otra solución. No, que es lo que hay, y si no le gusta, pues vaya, compre en otro lado, vaya y busque otras marcas y lo que sea. Busque otra marca. No, ¿sabes qué? Yo no hago para otras empresas, solo lo mío, está bien aquí. Entonces yo decía, tiene que haber algo, cómo solucionar esto. Y bueno, mi mamá me veía, me decía, ¿qué te hace falta? Yo ni idea de confeccionar. Mi mamá me dijo, consíguete los materiales y hagamos. Entonces viajé a Colombia, busqué unas muestras, no sabía muchas cosas. Comenzamos a hacer los primeros prototipos. Al principio pues no nos salía tan bien, fuimos mejorando. Yo tenía un centro de estética que también atendía a mi hermana, entonces hicimos las primeras muestras, las primeras prendas, entonces comenzamos a ir viendo qué tocaba mejorar, y como yo mismo les llevaba la asistencia postquirúrgica, porque ya estaba desarrollando las primeras prendas y las estaba también dando a mis amigas, a los familiares, y después las estaba colocando a los pacientes. Entonces los pacientes me decían, yo encontré una de los mejores
las mejores telas de los proveedores, que sabía que eran los mismos, porque los proveedores no es secreto de nadie, sino que tenían un producto caro, que te puedo decir, la tela promedio costaba, qué sé yo, $7 de los otros señores, y esta costaba 15, 17 el metro. Entonces era completamente cara, diferente, porque tenía unas texturas diferentes. Entonces yo le aposté a lo mejor, a lo mejor. Entonces cuando comenzamos a probar, los clientes estaban contentos, había conseguido, y yo dije, esto puede tener éxito. Entonces comenzamos a poner las primeras prendas en la tienda, el cliente comenzó a traer, el cliente boca a boca comenzó a traer, porque yo tampoco ahí es que conocía mucho de marketing, ni tenía tanta experiencia, no sabía, estaba todavía ahí como ¿cómo hago? Y el cliente mismo comenzó a traer boca a boca a otro cliente. Y el cliente nos dio la fama de que estas fajas sí funcionan. ¿Sí? Ese fue como, es el lema como nuestra empresa, porque no es que estas sí funcionan. Y en 15 días, mira, yo bajé de medidas y no podíamos creer, porque yo misma había probado esta tecnología en las fajas en ese tiempo las algas marinas, y claro, ya en 15 días a mí las tallas de los pantalones me quedaban grandes, a mi mamá, a mi hermana también, y decía, oye, sí funciona. Les doy a mis amigas también, oye, Mona, ¿qué estás haciendo? Dame otra de estas. Y así comenzamos. Entonces ya puse en la tienda, en el centro estético, después nos cambiamos a la Montalvo, que era un local más céntrico. Entonces comenzamos ya a desarrollar más. Después comenzamos a vender, a crear otra tienda en La Tacunga, en Quito, y ya tenía como las 2, 3 primeras tiendas que estábamos vendiendo. O sea, la segunda tienda la abrimos a los 2 años. Entonces íbamos mejorando, íbamos escuchando qué quiere, ya no solamente con la asistencia postquirúrgica, sino ya también con los clientes que llegaban a la tienda, y fuimos cambiando, mejorando, y siempre ha sido esa manera de que alguien nos está pidiendo algo, nos está diciendo. Entonces hasta ahora es, a ver, ¿qué nos están diciendo? La capacidad de escuchar es tan importante. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos están pidiendo? Sí, entonces eso es muy importante, y creo que a veces nos puede engañar, ya el ser grandes, ya el tener éxito, es muy engañoso. ¿Qué es lo que le pasó a esta empresa? Esta empresa antes, yo no sé qué le pasó, tenían como 10 tiendas, era una de las empresas más grandes, pero hoy en día prácticamente quebraron. Sí, ya no existen ni como marca ni como nada. Entonces creo que nunca pensaron que esa culi cagada, como le decían los colombianos, esa culi cagada de 25 años, que no compraba mucho porque compraba apenas para sus pacientes, o sea que yo compraba $1,000, $2,000, sí, y me decían, si quiere compra aquí, si no vaya a otro lado, porque esto es lo que hay, sí. Entonces no creo que jamás nadie se hubiera imaginado, yo misma no me hubiera imaginado, sí, que hayamos podido nosotros crecer de esa manera, que hayamos podido reinventar ese producto. Y a veces uno dice innovación y lo habla como innovación, como wow, tienes que crear el agua tibia, tienes que crear, que tal vez Mark Zuckerberg, un genio. Y no está en ser un genio, está simplemente en escuchar las necesidades de tu cliente, de tu gente, de las personas que te están diciendo. Yo digo, yo ya hablaba hasta ayer con mi cuñado, no digo, en el matrimonio incluso hay el reclamo, y si tu pareja te está reclamando algo y no le estás dando arreglo a esa solicitud, entonces comienzan los problemas, sí, porque ya te están diciendo, es como el matrimonio y los negocios, hay reclamos, tienes que atender el reclamo, y si no atendiste el reclamo, comienzan los problemas, el divorcio, la separación o el negocio, lo mismo, comienzas a perder. Y cuando eres grande, quizás no estás viendo cuánto estás perdiendo, pero puede ser que granito, sí, ese emporio se comienza a desaparecer si no lo comenzamos a entender. Y es lo que le pasó a Victoria's Secret también. Claro. Tuvieron que reaccionar porque en pandemia comenzaron a perder muchísimo y a cerrar muchas tiendas, porque ya la gente ya no quería los angelitos y las chicas acuerpadas, quería alguien natural, y hoy en día... Y querían comodidad. Exacto. Yo creo que eso ha cambiado mucho, y es tan importante lo que tú dices, tener escucha, o sea, entender lo que te están diciendo. Y a mí me pasa muchas veces que la gente no escucha. O sea, tú le estás diciendo exactamente lo que está sucediendo y no te escuchan, te oyen. Y luego para entender nada, o sea, para pelear. Porque eso es lo últimamente lo que me pasa con muchos emprendedores, ¿no? O sea, le dices, mire, por aquí va a ser más complicado el camino. No, usted no sabe, usted cuántas empresas ha puesto, usted... Creo que es tan importante, y hoy día yo me llevo eso, es el ego y la vanidad. La capacidad de escucha, este ego y vanidad tienen que desaparecer y tienes que madurar si es que quieres hacer negocios. Esta capacidad de escucha, en cambio, tiene que amplificarse, y tienes que encontrar esas necesidades reales. Y yo creo que el modelo de negocio de la Moni es exitoso justamente por eso, porque ella entendió realmente dónde está el dolor de su cliente, y en función de ese dolor encontró la solución.
y ahora sí ya me voy a ir a comprar una faja Renova. No, y definitivamente qué lección tan importante. Yo creo que es una lección que nos deja, que es escuchar. Y en ese tema también es importante también entender el tema de la digitalización, porque las redes también nos permiten acercarnos al cliente, pero también no todos los comentarios son los que se debe acoger. ¿Cómo una empresa selecciona todo este tema? Tal vez trabajan con el tema de data. ¿Cómo lo hacen? Bueno, sí tenemos un departamento de servicio al cliente donde nosotros estamos constantemente recogiendo toda esa información. Nosotros damos un servicio del ajuste y el achique de medidas después cuando las personas, o mantenimiento de la faja cuando las personas lo requieren, como nuestro producto, como les decía. Tiene garantía. Claro. Sí. O sea, más que nada esta cosa de que si ya vas digamos que cogiendo forma, yo puedo ir con mi faja y decirle por favor bájele una pulgadita porque ya estoy mejor. Sí, entonces ese servicio también nos ha ayudado mucho porque la gente viene, sí, y dice, bueno, sí bajé, sí esto, sí lo otro. Entonces nosotros damos ese servicio y nosotros tenemos pues todo ese registro. Dentro de eso hay personas que nos dicen no me sirvió para nada, hay otros que me dicen que dicen sí, me sirvió, me gusta, me llevo otra, hay otras que dicen de pronto tuve este inconveniente, de pronto por aquí tuve este otro problema, pero la mayor parte, sí, más de un 85% de nuestros clientes regresan con nuestro producto, a veces regresan con otras marcas, porque igual nosotros no les limitamos a que sea solo nuestro producto, regresan con otras marcas, incluso a tratar de hacerles arreglos como las nuestras. Sé que es algo que el cliente quiere porque ya compró de algún lado, entonces atendemos todas esas dos situaciones. O sea, somos muy abiertos en eso, no me complico, porque lo más importante de nuestro negocio es dar un buen servicio y entender a nuestro cliente qué está necesitando y cómo le ayudamos. Entonces, si hay algo que estamos teniendo algún problema, que a veces se da, a veces se puede dar por somos humanos, ¿no? La confección es humana y a veces puede haber errores de costuras, a veces puede haber errores de insumos y algunas cosas, pero que el cliente sepa que no somos perfectos, pero que sí estamos ahí para darle una solución, que sí estamos ahí para escucharle, que sí estamos ahí para arreglarle su inconveniente o su problema, que sí estamos ahí para asistirle. Entonces, en eso nosotros nos hemos preparado y ha sido como un pilar fundamental. Toda esa estadística de saber si vamos mejorando, obviamente, si comparamos los datos de ahora con hace muchos años, sí, pues hace muchos años teníamos otros procesos diferentes. Hoy buscamos que los clientes, por eso nuestra faja no es conocida como la faja más barata tampoco, sí, pero es conocida como un buen producto, pero más allá del producto en fajas, como digo, no es solo la faja, sino es todo el servicio, la asesoría, y nos hemos dedicado a capacitar y a entrenar a nuestro personal. Tengo la gran bendición de haber sido cosmetóloga esteticista, entonces yo le puedo hablar en términos técnicos y toda esa preparación que tiene mi gente, que me he dedicado a prepararles para que ellas también comprendan y entiendan y transmitan también a los clientes qué es lo que pasa. Conocer el producto, ¿no? Sí, entonces siempre tenemos en el servicio al cliente, incluso nosotros tenemos una calificación que el cliente siempre la da. Entonces siempre estamos buscando medir esa satisfacción del cliente y buscar qué hacemos mal. Creo que eso es lo más importante. ¿Qué está mal? ¿Qué no pegó? ¿Qué producto nuevo no está querido el cliente? ¿Qué le está pasando? El cuerpo humano realmente es tan diferente que necesitamos, antes teníamos quizás unos 20 modelos. Hoy tenemos como casi 80 modelos porque cada cuerpo es completamente diferente. Sí, y a través de eso el cliente también ve que nos estamos innovando. O sea, siempre viene ahí y el cliente nos pide, nos exige, ¿qué tienen de nuevo? Antes decía, ¿pero qué quiere que haga de nuevo? Si la faja es así, ya no sé qué vas a hacer, no sé qué vas a ponerle, o sea, ¿qué quiere que haga de nuevo? Pero yo escuchaba, decía, el cliente siempre regresaba a la tienda, ¿qué tienen de nuevo? ¿Qué tienen de nuevo? Yo sí, ¿qué más quiere que haga? O sea, no sé qué más inventar. Y yo decía, ¿pero qué está buscando? ¿Cómo qué quiere? ¿Cómo qué busca? Entonces ya nos decía, bueno, a ver, equipo, hagamos que esto está pidiendo la gente. Está pidiéndonos algo nuevo. No saben lo que quieren, tenemos que hacer algo nuevo. Y creo que eso es innovación. Hay un tema que yo digo, y es como el cuerpo humano, como tú también referiste, como es la cabeza del cuerpo, ¿no? Pero también, digo, la empresa es como un cuerpo. Hay momentos que uno siente que de pronto va creciendo, y en el tema de empresa uno tiene momentos de inflexión. Nos conocimos ya muchos años con Mónica, recuerdo todavía cómo empezó,
Y claro, los dos igual con una revista probablemente sin muchos terminados, y ha migrado el tema de la revista, también el tema de comunicación, estar en otro medio tradicional, adaptarme a la digitalización. Son pasos que uno viene dando. ¿Cuáles son esos pasos o tal vez esos momentos donde determina que la empresa ha ido creciendo o que han sido importantes para llegar al momento actual? ¿Cuáles son esos momentos? Yo creo que ha sido importante ya, la transformación mental, porque hubo un momento, los 5 primeros años, los 5 primeros años era complicado y difícil porque obviamente uno hace las cosas apasionadamente y uno no tiene quizás la educación financiera, no tiene la educación en producción. Uno como que gerente intenta hacerlo. Yo he sido buena para las ventas y mi desarrollo comercial está ahí, pero no conocía de producción, no conocía de muchas cosas de logística, desconocía muchas otras cosas, y los primeros años fueron muy, muy complicados porque yo veía que todo el dinero que entraba a la empresa, todo servía para pagar. Entonces decía, o sea, a mí me daba hasta a veces iras porque decía, no puedo comprarme ni siquiera un buen carro, ni siquiera un carro de casa. Y es más, o sea, toda la plata que tengo está metida en inventario, está metida en telas, está metida en bodega, está metida en todo, se va todo en pago proveedores, se va todo en la nómina, y yo no tengo, y a mí me queda quizás tal vez trabajar para alguien, tal vez siquiera me quede el sueldo básico, o me quedará porque mejor no sería mejor venderlo todo, y tengo tanta responsabilidad y ahora gano quizás igual que antes. Entonces la verdad no. Fueron estos momentos en que algún momento me cuestioné si realmente yo iba a ser buena para esto. Y me cuestioné también si ya, y en algún momento pensé venderlo todo. O sea, en algún momento pensé y dije, no quiero esto. Y es más, me llegaban como más pedidos y más gente interesada. Decía, ya no quiero un local más, no quiero una responsabilidad más, estoy cansada de todo esto, ya no quiero más. Y era mi desesperación porque ya no sabía cómo manejar las cosas. En ese crecimiento yo ya no sabía cómo manejarlo. O sea, para mí era cada vez más abrumador y más responsabilidad. Y cada vez veía que en vez de tener más, tal vez más rentabilidad, tenía menos. Entonces no sabía cómo organizarme. Entonces, de alguna forma vino para mí conversando ahí con alguna amistad, me recomendaron una parte financiera que me ayudó a organizarme. Después vinieron el proceso de ISO 9001, donde también aprendí varios procesos, aprendí la mejora de mi empresa, y ese cambio de mentalidad, donde ya no solamente era la emprendedora apasionada, sino realmente ya disciplinarme como gerente y aprender a hacer las cosas bien. Entonces me cambió la mente, me transformó la mentalidad, y ahí es cuando comencé a mirar que sí podía crecer de una forma organizada, que sí tenía que hacer las cosas de manera diferente, que tenía que comenzar a medir otras cosas, tenía que comenzar a hacer un trabajo diferente de equipo, hacer diferentes procesos y procedimientos que al principio no tenía. Entonces toda esa evolución creo que llegó a los 5 años, donde en verdad ya quise venderlo todo y solamente tal vez quedarme con un local donde no haya ninguna responsabilidad, o quizás irme a trabajar en otro lado. Era como que las opciones que estaba buscando en ese momento, porque ya no podía más. Pero yo creo que ahí es la reinvención de uno como líder, como gerente, realmente decir, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué necesito para seguir adelante? Porque si no hubiera esa posibilidad, simplemente yo estuviera quizás en otro lado, pero no estuviera aquí. Creo que ese fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. O sea, creo que para todos los que hemos empezado es difícil ver que a veces quizás los empleados salen con más dinero que uno y uno no tiene ni para nada. Entonces eso creo que a uno le rompe el corazón, porque ve el dinero pasar y ve que uno quizás no está siendo productivo, se siente inútil y muchas cosas que a nosotros nos aquejan también, ¿no? Cuando no podemos solventar estos problemas. Pero ahí creo que la asesoría que nos dieron, contar con buenos profesionales que también me guíen, fue muy importante para transformar mi mentalidad. Creo que todo está en la mentalidad. Cuando uno cambia, todas las cosas cambian a su alrededor. Qué chévere. Oye, es realmente una mañana súper productiva. Como dijo Guachito, uno sale, pero súper recargado. Sí, agradecerte también a ti, Ruth, Moni. Siempre nosotros tratando de transmitirles conocimiento. Creo que estas enseñanzas finalmente lo que hacen es solamente irte cambiando esa mentalidad de pronto, de saber que hay gente como tú, Moni, que con un sueño nada más ha logrado cosas importantes. Y claro, pronto estaremos también con el Foro Sinergia, donde desde ya están plenamente invitadas, y les estaremos transmitiendo probablemente para la próxima semana. Estará el director general del foro
para poder conversar. En la parte final, Moni, tal vez algo. No, muchas gracias, agradecerles de verdad, hacen un gran trabajo aquí buscando que estos testimonios, que esto que estamos compartiendo pues le pueda servir a alguien más que tal vez está pasando esos procesos dolorosos que también hemos pasado, así que me parece un espacio muy interesante. He escuchado también a los panelistas que están acá y es muy interesante aprender de ellos, cada uno tiene mucho que aportarle al mundo y gracias por el espacio que ustedes hacen, a las personas que nos están escuchando pues también agradecerles por mirar, por darnos este espacio y simplemente creer que todo en la vida es posible, que cuando tenemos fe, cuando tenemos compromiso y pasión por lo que hacemos, pues todo será en la vida, que todo problema, lo que he aprendido en la vida es que ya cuando viene un problema digo, ay Dios mío, ¿qué tienes para mí? Pero por favor, o sea, para sé que viene algo bueno, algo más grande, ay, pero sí que cuesta, pero que nunca perdamos la fe ni la esperanza, ese es el mensaje. Gracias. A ver, para mí hoy ha sido como el cielo. Es la primera vez que me siento con una empresaria que tiene tanta madurez y tiene inteligencia emocional. Y eso no es muy común de encontrar. Creo que es súper importante tener estas herramientas para poder ser un empresario exitoso. Y creo que Moni es como un ejemplo para muchas personas que, como ella dice, o sea, es súper frustrante empezar, es doloroso empezar. No es fácil empezar porque requiere de una curva de aprendizaje que generalmente te cuesta. Pero hay que entender que estoy haciendo esto más allá de por una cosa muy puntual y en este momento lo estoy haciendo para mi vida y para la vida de otros, para mejorarle la vida a otras personas. Hoy me quedo con la coherencia. Creo que eso es súper importante. En la vida ser coherente es como que la herramienta más importante que deberíamos tener. A mí me vuelve loca mucha gente que dice que quiere hacer cosas y dice que quiere crecer, pero ya cuando le toca hacer los sacrificios que son necesarios, no está dispuesta. Y creo que eso es lo que hace la diferencia entre los que sí pueden, entre los que lo logran y entre los que se quedan en el camino. El emprendimiento, el tema empresarial no es para todos. No todo el mundo puede llegar a ser empresario, eso lo sabemos. Pero creo que hay que luchar cada día para que haya más Monis en el mundo, haya más empresarias, mujeres que puedan darle oportunidad a otras mujeres de mejorar su vida y que al final haya un propósito claro, una lógica de vida que te permita en el fondo, más allá de la plata que puedas hacer, que seas feliz. Porque solo tenemos una oportunidad para vivir. Todos los días son únicos. Y yo quisiera mandarle ese mensaje a todos los radioescuchas. Solo tienes un día para vivir cada cosa que vives en la vida. Y apenas en un universo que es tan grande, ¿qué tendrás? Unos 70, 80 años con suerte para hacer las cosas bien. Así que hazlo bien y vive bien. Sabes que yo sabía que algo pasaba. Normalmente, Moni, la Ruth es más, ¿qué le puedo decir? Como más participativa, pero hoy le escuché más bien dicho, no le escuché, estaba calladita. Digo, algo está tramando o está aprendiendo. No, y definitivamente creo que ha sido una mañana muy enriquecedora para todos. Decirles a toda la gente que de pronto se perdió parte de la entrevista que lo puede escuchar en podcast. Así es. Lo puede ver en YouTube. O puede ver el resumen en LinkedIn o tal vez en Facebook. Sí. Y unas capsulitas en TikTok, así que estamos en todas partes. Ah, bueno, sí. Miren, entonces por cualquier medio no tienen pretexto para poder escucharle a Mónica. Y la producción ya nos está pidiendo. Sí. Vamos a mandar una cuña. La producción quiere tenemos fajas fajas masculinas. Sí, tenemos fajas de hombre. Sí, tenemos una con corrector de postura, una que para que se vea ahí con más. Linda, que es la producción. Que le hace crecer 2 centímetros, que le ayuda a reducir abdomen, que le saca más pectorales, que se le vea así. Esa es la que tenemos, la propia. Después de 3 semanas, unos pepudos aquí. Para que se vea más pelo en pecho. Esa faja, la mía, es la que le hace hombre de acero. Tal cual. Bien. Muy bien. Con esa buena vibra les dejamos hasta la próxima semana. Agradecerles nuevamente y a nuestros radioescuchas y a quienes nos siguen en las redes. Hasta la próxima.